De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Maglin. Producción, Gonzalo Lluvia. Paren el Mundo. Buenas tardes, acá Paren el Mundo reporteándose después de un martes de mucha tensión, un miércoles incluso el tiempo acompaña, hay sol en Montevideo, acá pasando los 4 minutos de las 3 de la tarde. Y bueno, Irán sigue, para el que se esté despertando muy tranquilamente a esa hora, que creo que no son muchos, pero para los que están bajando al planeta Tierra en ese exacto momento, el mundo sigue girando, Irán sigue existiendo. Y bueno, ayer nos despedíamos de, Brian se ríe, pero mira que estábamos un poco todos en vilo. Ahora con el diario del martes, ¿viste? Del miércoles, es más sencillo decir, bueno, obviamente que no iba a pasar nada, obviamente que el ultimátum no era real. Pero bueno, hay que creer todavía en las palabras, porque si no, sobre todo desde el periodismo, estamos muy perdidos, ¿no? Y ayer, faltando 1 hora y media, se desarmó la bomba reloj. Buenas tardes, Denise. Buenas tardes a todos los oyentes. Muy bien. A ver, ahora vamos a discutir un poco en torno a la palabra alivio, en torno a la palabra triunfo, en torno a la palabra derrota, y vamos a ver qué significa este alto el fuego o este cese el fuego en principio por 2 semanas que se dispuso. Yo ahí tengo un pequeño matiz en relación a si era un ultimátum o no era un ultimátum, si era real o no era real. Para mí, si algo operó para que después haya una consecuencia, que es decir, esta pacificación o breve freno interregno en la guerra y en la disputa, efectivamente era algo concreto que pasó y que existió. Era un ultimátum. No se materializó efectivamente la amenaza de que iba a destruir una civilización, Donald Trump, por lo menos por ahora, y en ese sentido lo celebramos. Obviamente siempre celebraremos que haya un acuerdo y que no haya el fin de una civilización, ni mucho menos. Pero bueno, el ultimátum existió y era real. Y era real. Lo que nos generaba, obviamente, era toda la situación, la ansiedad, la incertidumbre en relación a qué iba a pasar. Lo hablamos ayer con Roberto López Belloso, acá en el piso, que él decía, bueno, a mí me parece que hasta ahora Trump siempre tira de máxima, después retrocede, como que está también esa estrategia para utilizada. Vender una victoria, que sea un alivio también. Sí, para y todo. ahora nos vamos a detener, si querés, ya para el arranque con el programa y todo lo demás, con lo que es la narrativa que se construye a partir de lo que ocurrió. La narrativa, por un lado, de los que, voy a decirlo muy entre comillas, la miramos de afuera, es decir, desde la prensa hasta observadores, hasta personas que simplemente nos interesa saber qué pasa en el conflicto, pero que no somos actores que participan del conflicto, que podemos sentir alivio, sensaciones, bueno, cada uno tendrá su lectura. Después están, obviamente, las narrativas que construye cada uno de los actores que sí entran en el conflicto. Claro, que sí están en el teatro de operaciones, que es un término muy interesante para pensar en los próximos días también. Bueno, porque claramente, como vos decís, teatro de operaciones, hay un escenario, que en este caso es sobre todo Irán, pero no solo Irán, digamos, hablamos del Golfo Pérsico, hablamos del Estrecho de Hormuz un montón, hablamos de Israel, hablamos de un montón de zonas, el Líbano, un lugar donde hay que poner muchísimo la atención en estos momentos, pero también hablamos de puesta en escena, ¿no? De personas que están en el medio del drama, ahí sí, drama utilizado como algo malo, como algo que está ocurriendo como algo negativo, están
componiendo personajes, armando sus propios guiones, sus propios textos y construyendo sus propias narrativas. Sí, hay algunas, quisiéramos traer para arrancar Paren el Mundo de este miércoles, algunas sensaciones o evaluaciones, como decía Brian, alrededor del mundo, algunos medios de comunicación que suelen dar un poco la pauta de lecturas en países claves para entender, por lo menos desde el lado llamado occidental, en el que nos inserimos también de forma, se podría decir, eso también es muy discutible, pero el New York Times, por ejemplo, dice que fue un cese el fuego frágil y que hay alivio, pero también incertidumbre. Entonces, estas palabras fragilidad e incertidumbre me parece que son mucho más precisas para el momento que estamos viviendo. De paso, ya están pasando cosas en Líbano que vamos a desarrollar un poco más tarde, pero que ya están haciendo con que Irán diga, ojo, que paramos todo, ¿no? Y la BBC... Paramos el mundo. Paramos el mundo, ahí va. Bueno, por suerte nosotros paramos de forma más filosófica y muchísimo más pacífica, ¿no? Pero, y la BBC hace una evaluación interesante, dice que Trump logró una manera de salir de una trampa que construyó para él mismo, porque tenía dos opciones, o destruir Irán o perder credibilidad. Entonces, la salida del cese el fuego es una manera elegante de ir saliendo de ese conflicto, pero dice la BBC, termine como termine esto, sus palabras, estas palabras de que iba a aniquilar una civilización, cambiaron el modo como el mundo ve a los Estados Unidos. O sea, nada será como antes, ¿no? Un presidente, una potencia que... Hablábamos de eso ayer, o sea, claro. Las palabras, y vos dijiste, las palabras quedan, más allá de que se haya... ha habido un paso atrás. Sí, estaba la posibilidad de que si lo concretaba, las palabras lo condenaban como anticipando la masacre. En este caso, cabría en la definición de genocidio explícitamente, cuando vos atacás para acabar toda una civilización y demás. Pero eventualmente violatorio, como lo decía también Roberto cuando hablábamos con él, de todas las regulaciones y leyes que manejan, regulan y ordenan la forma incluso en que se desarrolla la guerra. Uno diría, bueno, es por fuera de la diplomacia, de lo legal, y no, pero incluso hay leyes que explicitan cómo deben ser o hasta qué punto la magnitud de los ataques y la forma en comportarse en una guerra. Claro, y va mucho más allá de lo ya por afuera que estamos viviendo. A población, infraestructura civil, queda por supuestamente fuera de margen de tono. Entonces, claro, era condenatorio en ese sentido y hoy, aunque no se haya perpetrado o cometido ese acto de acabar con una civilización, igual esas palabras quedan. Y esa es lo que vos decís reciente, la imagen de Estados Unidos, yo creo que por dos motivos. Por un lado, por esto de que las palabras quedan y de cómo se ha comportado y se sigue comportando Donald Trump y sus funcionarios desde que comenzó el conflicto y cómo se sigue comportando de acá en más. Pero también porque la narrativa que se construye o la imagen que se construye alrededor de los otros sectores, porque Estados Unidos sigue con su narrativa de que han ganado, de que lograron doblegar a los iraníes, que lograron abrir y reabrir el estrecho de Hormuz, etcétera. Pero desde el otro lado, y ahora vamos a detenernos un poco en eso y vamos a ver las noticias, la posición es, no, ojo, esto es una derrota. No pudieron doblegar a los iraníes después de casi 40 días de guerra y ahí están, siguen resistiendo a pesar de que son los dos ejércitos o dos de los ejércitos más poderosos del mundo. Entonces ahí empieza la discusión, la disputa de discurso, narrativa y a ver quién tiene razón en esa disputa. Claro, vaso medio lleno, vaso medio vacío, un vaso, ¿no? Por la mitad. Bueno, recordemos el número para que la audiencia de Paren el Mundo pueda comunicarse con nosotros, 099-891-888. Escriban, comenten, opinen, porque en esa estamos todos, ¿no? Creo que estamos todos prestando mucho más atención a noticias internacionales que hace 50 días, 40 días seguramente. Sí, obviamente está bueno esto que decíamos también de la narrativa que construye cada uno de los sectores en disputa en el conflicto bélico y también la narrativa que aparece de los que estamos como mirándolo por fuera, analistas, periodistas, pero también cualquier persona que está en su casa y empieza a consumir noticias y dice, che, acá, para mí se asustó uno, para mí se asustó el otro. Opinen, que nos cuente la gente a ver qué piensa, cómo ve este alto el fuego y cómo ven la situación y quién creen
que está efectivamente logrando imponer su narrativa, porque en parte lo que se opine desde afuera también es que alguno de las narrativas nos está llegando con más fuerza. Claro, crea sensaciones, ¿no? También eso se disputa y mucho en un conflicto. Bueno, después del saludo a nuestra audiencia, saludamos a nuestros compañeros que aguantan acá, video y sonido y nuestras locuras, Brian, Por favor. Alejandro Correa, operador de sonido, y Joaquín González a cargo de video. Muy buenas tardes también. Y a nuestro querido Gonzalo Yuria, productor general de este programa, por supuesto. Y a vos, Denise, como te dije antes, buenas tardes. Buenas tardes, Si te Brian. parece, vamos a repasar entonces lo que consideramos por ahora las 5 noticias del día. Bueno, luego del acuerdo de cese al fuego de 2 semanas al que Estados Unidos e Irán llegaron en la noche de ayer, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó que delegaciones de los 2 países estarán el viernes en Islamabad, la capital pakistaní, para comenzar las negociaciones de paz. Al anunciar el cese al fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que una base viable para negociar es el plan de 10 puntos presentado por Irán, que contempla el control del estrecho de Hormuz, que de hecho ya está liberado por parte de las Fuerzas Armadas iraníes. O sea, Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz. También parte de ese plan es el levantamiento de sanciones, la liberación de todos los activos congelados y el pago de reparaciones. Trump dijo además que Irán va a cesar el enriquecimiento de uranio, una condición sobre la que Teherán se había negado a ceder anteriormente, y agregó Trump que Estados Unidos va a ayudar a desenterrar, entre comillas, el uranio enriquecido que quedó sepultado bajo los ataques del año pasado. O sea, escuchamos siempre a Trump hablando, ¿no? Es una negociación bastante rara. Bueno, para eso te iba a decir, ¿sabés qué? Esta primera noticia me da el pie para seguir hablando de lo que venimos hablando sobre la disputa de narrativas, quién tiene razón, quién no. Dejado a un lado por ahora el tema de Shehbaz Sharif, el primer ministro pakistaní, que emitió el comunicado donde hacía el llamamiento al cese al fuego, que fue aceptado por Trump y luego también por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, que también, Araghchi, que también publicó en redes sociales, digamos, la aceptación de ese alto el fuego. 2 cosas que tienen que ver con lo idiomático. Esto que decías vos, Trump habla o escuchamos hablar. Hay algo idiomático que está pasando acá que no quiero que quede sepultado, porque hay algo muy simpático, o no, ya veremos hasta qué punto llega, que tiene que ver con lo siguiente. Vos recién señalabas que Trump dijo que Teherán aceptó evitar el enriquecimiento de uranio o suspender ese programa nuclear que venían teniendo, que ellos decían que era para cuestiones civiles y energéticas, y otros acusaban, no, en realidad es para lograr realizar el enriquecimiento de uranio, hasta determinado porcentaje, Claro. para luego generar armas nucleares. Hay 2 versiones de los 10 puntos que presentó Irán para llegar a un acuerdo, que es lo que ahora dice Trump que acepta como base para empezar a discutir, y 15 había presentado Estados Unidos. En el acuerdo que presenta Irán, en la versión en inglés que presenta, menciona esto del acuerdo de uranio, del enriquecimiento de uranio, en el sentido de suspender. Y en la versión en farsi, que es la versión iraní hacia adentro, no lo menciona de esa manera. Y hay una discusión ahí si es un problema de traducción o de interpretación, o si en realidad fue una especie de engaño al cual tendrán que empezar a ponerse de acuerdo el viernes 10 de abril, cuando se encuentren efectivamente en Pakistán para comenzar esas negociaciones. El segundo tema idiomático, que no es menor, tiene que ver con la traducción. Bueno, ahí no es tanto idiomático, sino unas chicanas que empezaron a aparecer. El rol que ocupó y que está ocupando como mediador Pakistán en esto es muy importante en muchos aspectos y en muchos sectores. Lo vamos a trabajar a lo largo de los programas y demás, pero en particular la presencia del tweet o el mensaje, porque fue una comunicación en redes sociales, lo primero que manda Shehbaz Sharif en redes sociales, circula con una versión donde él dice, bueno, el primer ministro llama a los Estados Unidos, al gobierno de Irán, a lograr algún acuerdo, etcétera, etcétera. Rápidamente, diferentes usuarios de las redes revisan el posteo ese que queda luego publicado en todos los medios de comunicación y observan que fue editado y que las primeras versiones de ese tweet incluían un mensaje que era draft, o sea, borrador del mensaje que tiene que dar el primer ministro. Y empezaron a especular, sobre todo en redes sociales indias, de gente que sabemos que tienen disputas y muy fuertes junto con Pakistán, para decir que en realidad era un emisario de Donald Trump y que no había sido una decisión de Pakistán, sino que había sido enviado.
más allá de las especulaciones, muestro esto porque hay también un tema de cómo, vos decías recién, quién está hablando, bueno, en el caso de que habla Trump, y en el caso de a quién leemos o quién podemos escuchar, muchas veces lo idiomático, en nuestro caso español, pero también seguramente la mayoría de nosotros podemos leer y entender inglés, pero yo al menos no sé leer farsi, y por más que haya inteligencias artificiales hoy que nos permitan traducir al instante, hay temas ahí idiomáticos que están ocurriendo. No, hay sutilezas del idioma que la inteligencia artificial todavía no detecta, pero sí que hay también una disputa de narrativa fuertísima y se da mucho el conflicto en ese nivel. Y ahí vamos también a la segunda parte, a la segunda noticia del día, y que es la disputa, ¿no? Las dos partes dicen que ganaron la guerra. El alto el fuego negociado por Pakistán fue aclamado como una victoria por ambas partes, decíamos. Trump reiteró que la guerra logró un cambio de régimen en Irán. Ahí habría que ver a qué se refiere con cambio de régimen, porque sabemos nosotros que... Técnicamente no hay un cambio de régimen. Es que no lo Eso hubo. podemos garantizar. La revolución ayatolá sigue. El hijo de Jamenei es quien está... Mojtaba Jamenei es quien está ahora como máximo líder de la revolución iraní y del régimen. Pero dice, mientras que funcionarios de Teherán afirmaron que los principios generales deseados por Irán fueron aceptados. Es decir, ambas partes tratan de vender este cese al fuego como un triunfo y como que se ha logrado lo propio. El miércoles, en una conferencia de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo que la operación Furia Épica, vaya nombre, fue una victoria histórica y aplastante en el campo de batalla. Sabemos nosotros que por lo menos ya eso es puesto en duda en el sentido de que Irán siguió resistiendo, logró extender en el tiempo el conflicto, más allá de lo que originalmente habían intentado 2-3 días, luego un par de semanas, pero siguió sosteniéndolo, y además logró imponer su fortaleza en el estrecho de Hormuz. Claro, entonces, de hecho hay 15 es... días justamente para seguir negociando. Claro, exactamente. Seguir negociando. Y el funcionario agregó, además, Hegseth, que las fábricas de armas de Irán quedaron reducidas a escombros. El ejército quedó sin capacidad operativa durante años y su líder supremo resultó herido y desfigurado. Irán superó este alto al fuego y suplicó este alto al fuego y todos lo sabemos. Bueno, eso también es una señal interesante, porque si vos te fijas, ambos comunicados, el de Estados Unidos y el de Irán, ambos mencionan lo mismo. Estados Unidos dice, le concedemos ante el pedido de Irán o ante el pedido de Pakistán por pedido de Irán el alto al fuego, y los iraníes dicen, nosotros concedemos y aceptamos lo que nos pide Pakistán. Como que ninguno hubiera pedido ese alto al fuego. Habrá que ver ahí cómo se va desarrollando esa conversación, pero me parece que ahí es una discusión. ¿Qué es que logran las dos partes en los hechos en los próximos días, ¿no? Y hablando de quién logró imponer alguna de las cuestiones, recordemos que antes de que empiece la guerra abiertamente, había tensiones entre ambos países y había una negociación abierta en Omán, con la mediación de Omán, entre el gobierno iraní, la presencia de Estados Unidos e Israel. Con lo cual, ya había una conversación ahí, y en esa conversación participaban algunos funcionarios de Estados Unidos que no eran quizás Jared Kushner y también Steve Witkoff, no eran los que querían que participaran el gobierno iraní. Dijo, nosotros con ellos no tenemos nada más que conversar. En las últimas horas estaban participando o intentando participar en las conversaciones junto con Pakistán. Y una señal interesante es quién apareció y qué dijo, que es quien parece estar llevando adelante las negociaciones finalmente. Contanos un poco de eso, si te parece, J.D. Vance, el vicepresidente. Claro, J.D. Vance que anda muy vocal, ¿no? De hecho, ha estado... Muy locuaz. Muy locuaz. De hecho, ha estado en Hungría. Vamos a hablar sobre eso también a lo largo de ese programa. Está en todos lados, ¿no? Estaba en el medio de todo eso, del supuesto ultimátum. Estaba en Hungría, pero también tenía unas palabras para hablar sobre Irán. Y bueno, eso, el vicepresidente estadounidense dijo hoy que si Irán está dispuesto a negociar de buena fe con Estados Unidos, entonces es posible llegar a un acuerdo en el conflicto en Medio Oriente. Es necesario, por deber de oficio, hacer hincapié en eso que decías, Brian, que las negociaciones estaban en marcha cuando empezaron los ataques. Entonces, negociar de buena fe, no sabemos si de buena fe, pero negociar se estaba negociando. Mientras tanto, desde Irán, la Guardia Revolucionaria anunció que derribó un dron en la ciudad de Lar, en el sur del país, lo que denunció como una violación del alto el fuego acordado, uno más, ¿no? Porque ha habido otros, y advirtió de una respuesta contundente ante nuevos incumplimientos de la tregua. La Guardia subrayó que la incursión de cualquier aeronave enemiga, en referencia a Estados Unidos e Israel, en el
en el espacio aéreo iraní, incluso sin ejecutar operaciones ofensivas, constituye una violación del alto el fuego y recibirá una respuesta firme y contundente. O sea, es un alto el fuego bastante tenso y que incluso, como ya habíamos dicho, pero también quiero reforzar, ya hay amenazas en este momento de que se pueda romper. Sí, ahora vamos a hablar específicamente de algo que está ocurriendo desde esta mañana, que tiene que ver con el lanzamiento de ataques por parte de Israel Claro, con sobre esa el Líbano. amenaza, ¿no? Ahora vamos en concreto, pero esto del espacio aéreo que mencionabas de la Guardia iraní advirtiendo que si se rompe el espacio aéreo iraní, entonces van a responder, tiene que ver con algo que acaba de ocurrir hace instantes nomás. Hubo un avión Mirage que estuvo cometiendo un ataque a una refinería dentro de Irán, entonces rápidamente se le dispararon todas las alertas. Teherán salió a decir que Estados Unidos le había advertido que no habían sido ellos y que le habían proveído imágenes que demostraban que eran aviones de la Fuerza Emiratí. Con lo cual se presume que podría haber también una respuesta de Irán a los Emiratos Árabes Unidos, que también están ahí en el Golfo Pérsico operando. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto que decís vos, de que es un cese al fuego hiper recontra frágil, es algo que hay que tener muy presente. Con demasiados actores, ¿no? Demasiados actores. Hay que combinar entre mucha gente. Sí, porque además cada uno claramente está haciendo haciendo agua para su molino, se dice, ¿no? Agua para su molino. Bueno, Israel, decíamos, entonces esta mañana lanzó un ataque masivo contra Hezbollah en Líbano. El ejército israelí anunció que llevó adelante el mayor ataque coordinado en todo el Líbano desde el inicio de las operaciones el 2 de marzo, alcanzando aproximadamente 100 objetivos, incluyendo cuarteles generales de Hezbollah, organización armada libanesa pro-iraní, cercana a los iraníes, por supuesto, y además instalaciones militares y centros de mando y control. Las autoridades libanesas informaron que al menos 254 personas murieron como consecuencia de los bombardeos. Recordemos que en el sur del Líbano hubo muchísimas también personas desplazadas que han tenido que irse de sus hogares porque ante la avanzada del ejército israelí. Los hospitales del Líbano están desbordados por el flujo de víctimas y heridos, afirmó el ministro de Salud libanés Rakan Nasreddin en declaraciones a la agencia Reuters. Hezbollah, por supuesto, instó a los residentes libaneses a no regresar al sur del país hasta que se declare un alto al fuego oficial, después de que funcionarios israelíes declararon que continuarían atacando el Líbano tras el anuncio de un alto al fuego entre Estados Unidos e Israel. Según Israel, el Líbano no está contemplado en la tregua, posición que también sostiene Trump, pero que niega Irán, que dice que en el país también está incluido el acuerdo del cese al fuego. Desde Teherán manifestaron que podrían retirarse de este acuerdo si los ataques contra el Líbano prosiguen. Y ahí, otra vez, hay que ver qué pasa, porque si Israel, que ya dijo que no estaban, y Trump, que dijo que no estaban, no frenan con este ataque masivo, en este caso más de 100 objetivos dañados esta mañana, podría otra vez volar por los aires este acuerdo rápidamente. Exactamente, así. Ahí vemos un detalle que no es tan un detalle de que la propuesta de cese el fuego no está tan clara, ¿no? Cada uno también está leyendo a su manera, sea Estados Unidos, sea Irán. Pasamos un poquito acá más cerca de nosotros a Venezuela. La presidenta venezolana Delcy Rodríguez anunció que hoy va a hacer públicos cambios para Venezuela, va a anunciar cambios para Venezuela, país que gobierna desde comienzos de enero, acordémonos, después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos. Dice Delcy, le hablaré al país, hablaré de las verdades, hablaré de los cambios que necesita Venezuela, de los cambios que queremos en Venezuela, pero lo más importante, del futuro que tenemos que garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Eso Delcy dijo en declaraciones transmitidas ayer por el canal estatal venezolano de televisión. Además, ella hizo este anuncio durante el acto de firma de un acuerdo, abre comillas, por la paz y el desarrollo integral de las mujeres venezolanas, celebrado en el Palacio de Miraflores, que es la sede del Ejecutivo en Caracas. La líder chavista señaló también que el 5 de enero, cuando ella asumió el cargo, juró defender la paz, la tranquilidad y preservar el futuro para la juventud, y afirmó que su país quiere ser libre de sanciones y libre de bloqueo para que pueda retomar un rumbo de bienestar. Ahí sí hay que esperar totalmente, porque me tomo la osadía de decir que puede venir cualquier cosa. Sí, la verdad es que es desde el momento en que el 3 de enero comenzó esta deriva de los mandatarios venezolanos, la salida del secuestro de Nicolás Maduro en Caracas por parte del gobierno de Estados Unidos. Y lo que se presumía, ahí sí vuelvo a la noticia inicial, la idea de un cambio de régimen o no, que ahora Trump habla para Irán, cuando se presumía que había una búsqueda de intentar un cambio de régimen, de repente
todo se fue acomodando de alguna manera como para que Delcy Rodríguez, que recordemos que era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, tomara el cargo que había dejado vacante Nicolás Maduro al ser secuestrado, y comenzara un proceso de reorganización, reordenamiento, descongelamiento de relaciones con Estados Unidos. Le levantaron las sanciones que tenía de embargos para poder visitar Estados Unidos y por otro lado para tener cuentas y negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Habrá que ver qué pasa con esto. Hablamos hace poquito con amigos venezolanos que están allí en el territorio para preguntarles si tenían idea de qué podía esperarse. ¿De qué se viene? Sobre todo esta idea de, bueno, ¿qué se puede esperar? Y por lo menos a mí la respuesta que me dieron fue, se puede esperar todo y no sabemos realmente, y reconocen, sí, muy claramente algo que venimos hablando y que venimos viendo en las noticias, no es mucho más que eso, que hay una cercanía, y en las declaraciones propias del gobierno norteamericano y también de Venezuela, hay una cercanía entre ambos gobiernos que pareciera dar a entender que se están entendiendo muy bien. Veremos. Lo que sí sabemos que viene son los próximos contenidos de Par en el Mundo. Vamos a recibir a Germán de los Santos, periodista argentino especializado en narcotráfico, y también Marcela Schenk, magíster y licenciada en Ciencia Política de la Universidad de la República, que nos va a hablar sobre las elecciones de Hungría del domingo que viene y también sobre Víctor Orbán, el líder hace muchos años en ese país. Pero vamos a la pausa y vamos con música, y ya anuncio desde ya, vamos a escuchar Como que no del Príncipe, que nos da un poquito la pauta de lo que vamos a hablar con Germán después del corte. Ya venimos. Me gusta esta ciudad, me gusta mi barrio, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pianos. Me gusta este lugar. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. No les pagan sus pecados, no les tocó religión. Esperan la tardecita ahí y van a y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no tuviste vos, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralos, los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, regando el patio a manguera. Niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que sea la verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía. Jesús de la agonía, que la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar.
La Diaria Radio 97.9. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. ¿Viste cuando llegás a un lugar y decís, es acá? Este 11 y 12 de abril, va conmigo, es acá. Vuelve la fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Tocan en vivo Trotsky Vengarán, Vanessa Britos y Los Problems, Lu Ferreira, La Triple Nelson, Ruperto Rock and Roll, Canto al Alma, Canac, Paluto, DJ Paola Dalto, Germó Cocoa, La Penúltima, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuc y Los Niños Eternos, Juan Mariño, Almísticas, DJ Bebe, Malmambo Salsa Band y Llamó la Raque. Perdón. ¿Y todo esto con entrada libre? Te dije, saca. Fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Organizan Gobierno de Canelones, Municipio de Parque del Plata y Las Toscas y AMAU. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. Estamos de vuelta con Paren el Mundo. Vamos a recibir en minutos a Germán de los Santos, periodista argentino, que nos va a hablar de un fenómeno que estalló hace un tiempo en Rosario, pero que extendió un modelo de violencia que puso a todos en vilo y muy asombrados, ¿no? Brian, ¿de qué vamos a hablar? Sí, Germán es un colega de mucha experiencia y mucha capacidad y que ha narrado un poco el ascenso y, vamos a ver si declive, freno, cambio del negocio del narcotráfico y de la violencia en Rosario, Santa Fe, Argentina específicamente. Germán ha estudiado muy claro, ha escrito algunos libros y él acaba de publicar un último libro que se llama Niños Sicarios y otros negocios del narco, donde narra en mucho detalle cómo fue el uso y el procedimiento por parte de las organizaciones criminales de niños específicamente para cometer asesinatos, generar caos en la ciudad de Rosario en particular y así forzar algunas relaciones o cambios en la forma en que las fuerzas de seguridad provinciales manejaban su vínculo, por un lado con el narcotráfico y por otro lado las políticas carcelarias, en algo que emulaba en algunos aspectos, se lo vamos a preguntar a Germán, pero en algunos aspectos emulaba a lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en otros lugares como El Salvador con Nayib Bukele y su política de freno a la violencia de las pandillas en ese caso en particular. Entonces, para hablar un poco de su libro, para hablar un poco de cómo el crimen organizado opera en Rosario en particular, pero que él también tiene conexiones con otras partes de la región y demás, es que estamos con Germán de los Santos. Germán, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto. Buenas tardes. Recién hablábamos acá
Muchísimas gracias. Buenas Estamos tardes, hablando Hermín. recién con Denise y antes de presentarte, hablamos un poco del marco en el cual sale tu nuevo libro, Niños Sicarios, el trabajo que venís haciendo y de cómo en algún punto nosotros observamos desde hace un tiempo que Rosario había salido en todos lados, en los medios por un lado de Argentina, pero por fuera de Argentina también, había una situación de violencia muy fuerte, de como gobierno del narcotráfico en las calles y demás, Claro, o por con no sé, es lo muchos que... elementos nuevos, incluso para nuestra Sí, claro, región, que sí, es bastante violenta, que ¿no? aparecía por todos lados y nosotros observamos, obviamente leímos tu libro, que ahora vas a contar un poco más y demás y te vamos a hacer algunas preguntas sobre eso en particular, pero queríamos comenzar en algún punto hablando de, porque de un tiempo a esta parte, por lo menos a nivel internacional, dejó de hablarse tanto de la situación de Rosario. Entonces, por un lado es, en principio, que vos nos puedas comentar un poco si es que la cosa cambió o cómo observás vos la situación ahora, para después sí meternos de lleno en lo que es el libro en particular. Bueno, sí, yo investigo las tramas, digamos, narcocriminales desde hace mucho tiempo. Rosario enfrentaba o enfrenta un problema desde hace por lo menos 15 años, cuando, si uno puede tomar como un síntoma de que todo se empieza a desmadrar, con las estadísticas de homicidios. A partir de 2011, 2012 y sobre todo un año después, 2013, empiezan a incrementarse de forma vertiginosa los homicidios y esto dura hasta el año 2023-2024. Después hay un descenso. Rosario se caracterizó no solo por el tema que queda marcado, digamos, incluso a nivel internacional, por la cuestión del narcotráfico, sino sobre todo por que los grupos narco de la ciudad usaban a la violencia de forma desmedida. Y parte del negocio narco de la ciudad, sobre todo, digamos, hay como varias partes y varios aspectos de esto, pero digamos, lo que es el microtráfico se sustentaba sobre niveles de violencia muy grandes. El negocio empieza como a amplificarse a partir de la violencia. Ese es el rasgo que lo distingue a Rosario del resto de las ciudades del país, donde la tasa de homicidios de la Argentina es relativamente baja, de menos de 5 cada 100.000 habitantes, y Rosario llega en los años de mayor impacto de la violencia a 24 homicidios cada 100.000 habitantes. Por eso, algo que empieza a generar mucha preocupación en el país y por lo menos desde los últimos 10 años empiezan a repetirse operativos de seguridad federales. Se envían gendarmes a la ciudad para tratar de contrarrestar estos altos niveles de violencia y ninguno dio efecto hasta que en el año 2024 ese plan de seguridad que se venía repitiendo con las fuerzas federales toca un nervio que me parece que era lo esencial, que era el tema de los penales y las cárceles. Y ahí, bueno, se genera también una propia reacción del crimen organizado, que es lo que yo básicamente tomo como punto detonante en el libro, que es una serie de sucesos que ocurren en marzo de 2024, en el que la ciudad de Rosario queda paralizada por decisión del crimen organizado, porque la gente tenía miedo de salir a la calle, sí, porque la orden que le bajan a un grupo de chicos menores de 14 y 15 años es salir a matar al azar. O sea, primero matan 2 taxistas, después un chofer de ómnibus y el último es un empleado de una estación de servicio, y esto estuvo totalmente planificado, digamos. Lo que se buscaba era justamente generar un terror en la población para que eso se transformara en una presión política.
Germán, nos vamos a detener un segundo ahí por dos razones. Por un lado, si podés contarnos un poco, yo les recomiendo a todos que vayan a buscar este libro que está en todas las librerías, no solo en Argentina, sino también acá en Uruguay, para que puedan leerlo. El comienzo del libro con la narración que vos haces de este caso en particular, de cómo comienza, digamos, esta situación, de cómo reclutan a estos chicos, de cómo es completamente azaroso el destino de las vidas de estos taxistas, conductor de ómnibus y playero de estación de servicio, y de cómo se genera un caos claramente en la ciudad. A mí me llama la atención dos cosas que quería consultarte en relación a lo que vos mencionás. Por un lado es si detectás que el uso de niños sicarios en Rosario es algo que comenzó antes de eso o ese fue el puntapié inicial. Y por otro lado, vos decías recién que se produce esta reacción, esta decisión por parte del crimen organizado, de las organizaciones criminales, en reacción o en respuesta a un modo de actuar de las fuerzas de seguridad y una política gubernamental. Entonces, si podés contarnos un poco cómo fue esa política también. Sí, la utilización de chicos y de menores de edad viene desde mucho antes. Se empieza a ver en distintas causas y hechos muy violentos en la utilización de chicos que un fiscal, y yo eso lo recalco en el libro, le llama sicarios fungibles, como que son descartables, intercambiables, porque estos chicos no tienen valor para las bandas criminales y se los utiliza para matar, pero también para generar miedo, básicamente. En el 2018 hay una serie de atentados que generan mucha preocupación y también mucha conmoción en Rosario, que es contra jueces y contra funcionarios judiciales. Hay 18 casas de magistrados, edificios judiciales que empiezan a ser baleados rápido y la mano de obra que utilizan son chicos también. Porque son, y ahí eso, en ese, digamos, episodio estuvo detrás la banda de los monos, y lo que confirman con esto es que con muy poca inversión, con lo que le pagan a estos chicos, generan un terror muy grande. Entonces, este modelo después se empieza a replicar para ya un negocio criminal que empieza a desarrollarse y que no para, que son las extorsiones, que también se usa como mano de obra a menores de edad para ir a balear o a ir a apretar a empresarios, a comerciantes, y eso se transforma en un negocio que llega a ser incluso más importante que la venta de drogas. Germán, hay dos aspectos que estabas hablando que creo que paralizaron y siguen paralizando un poco los que miran desde afuera, ¿no? Ese fenómeno. Primero, la utilización de niños, que no es tan rara. Por ejemplo, en Brasil, de donde vengo, se ha usado ampliamente, pero siempre es disruptivo. Sí. Y después el tema de las víctimas aleatorias. Eso sí es como, incluso para que se pueda tratar de atajar el fenómeno desde la seguridad pública, es muy difícil. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido la política de combate a eso? ¿Vos ves que estudiás el fenómeno que se ha combatido o solo que no se habla mucho más? No, lo que ha pasado es que, bueno, hubo una reacción también del poder político, porque lo que genera esto básicamente es una crisis a nivel político. La gente, al tomar la decisión de no salir a la calle y al declarar una especie de estado de sitio unilateral, le genera una fuerte presión al poder político de dar una solución al problema. Entonces ahí creo que como en ningún otro caso que hay antecedentes en la Argentina, hay acuerdos, se tejen acuerdos en un país donde vive en disidencia permanente. Y el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe, e incluso ayuda también en esto el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que pertenece a otro signo político,
y por eso digo que en la Argentina eso es como bastante llamativo, y que tiene que ver porque todos veían que esto podía ser un peligro mucho mayor. Y ahí la intervención con las fuerzas federales que envían a Rosario una especie como de intervención militarizada de la ciudad, con helicópteros, con blindados que llegan a transitar por la ciudad de Rosario, y también que hay un punto esencial y que me lo preguntaban ustedes antes, que es el tema carcelario. Claro. Y ahí se refuerza muchísimo el control en 2 cárceles, que son la cárcel federal de Marcos Paz y Ezeiza en la provincia de Buenos Aires, que es nacional, y la cárcel de Piñero en la provincia de Santa Fe. Ahí se crean pabellones de alto perfil donde se derivan y se aíslan a los jefes de las bandas narco y criminales. Y ahí eso después repercute, digamos, tiene una incidencia muy grande en la calle, porque desde las cárceles, a través de los teléfonos celulares, había una conexión permanente con la calle, con esta manifestación, como les decía antes, de las extorsiones, del sicariato y de distintos hechos de extrema violencia que generaban una conmoción y un temor muy fuerte en la población. Estamos hablando con Germán de los Santos, periodista argentino especializado en narcotráfico y crimen organizado. Quería consultarte, porque sé que en el libro lo trabajás, pero también lo has trabajado a lo largo de los años de tu trayectoria. ¿Hasta qué punto se puede vincular a los sectores? Porque el fenómeno que se expandía, o mejor dicho, el fenómeno que se expandía mediáticamente, por un lado era el de Rosario sitiada por el narcotráfico, pero en el sentido del criminal, esto de los homicidios que señalabas vos, niños sicarios, etcétera, y poco se hablaba, y es algo que vos sí has trabajado en muchos de tus materiales, y por eso me parece que estaba interesante, la forma en que esto se vincula con la otra zona, la otra parte de Rosario, que en realidad, si no me equivoco, está concentrado más en la parte donde viven estos sectores marginados, es la zona sur de Rosario, y en la otra zona de Rosario aparecían como un montón de desarrollos inmobiliarios, barrios cerrados, torres de lujo y demás, y sin embargo estos dos mundos que parecen completamente apartados están bastante vinculados, si no me equivoco. Claro, sí, eso es algo que investigo desde hace tiempo, que es, bueno, ¿dónde va el dinero que se genera con el narcotráfico? Tanto con el microtráfico, pero también porque recordemos que Rosario es un hinterland muy importante, hay 36 puertos a lo largo de 80 kilómetros, de acá salen el 80% de las exportaciones agroindustriales, con lo cual hay muchísimo dinero dando vueltas en la ciudad, en un país que se caracteriza por algo muy también llamativo desde hace tiempo, que es un mercado financiero paralelo para poder operar. Y ahí es el punto donde conviven el narcotráfico, por un lado, con los sectores agroexportadores, que muchos de ellos también manejan granos en negro, y que en lo que se llama en Argentina las cuevas financieras, que es este sistema financiero paralelo, conviven, digamos, el dinero de todos. Y eso es lo que después se transforma a través de distintas variantes, entre ellos fideicomisos, inversiones, en desarrollos inmobiliarios, desarrollos agroindustriales también, con inversiones muy fuertes. O sea, Rosario es una ciudad muy pujante, donde hay un movimiento de dinero muy grande, y por eso también es otra de las causas en las que el narcotráfico encuentra un lugar donde lavar el dinero es mucho más fácil. Me imagino, por lo que venís trabajando hace muchos años, que las conexiones no terminan en el puerto de Rosario. Digamos, uno puede presumir, en los puertos alrededor de Santa Fe, me imagino que uno puede presumir que el crimen organizado hoy en día es transnacional, tiene vínculos en todas partes por lo menos de la región, y seguramente también de otras partes de otros continentes. ¿Vos pudiste ver o seguir la pista de hacia dónde va el vínculo de las organizaciones criminales rosarinas o santafesinas por fuera de Argentina? Sí, bueno, ahí hay algo central también que yo en el libro
le dedico un par de capítulos, que es la hidrovía Paraná-Paraguay, que también, bueno, tiene a Montevideo como un punto central. Sí, claro. La hidrovía ha servido, sobre todo después de la pandemia, donde hay cambios en las rutas de salida de la cocaína que se produce en Bolivia, Perú y Colombia, y toma un rol determinante. Y ahí los países se unen a través del río. Muchas de las nuevas organizaciones narco en Rosario, una de ellas se llama Los Menores, que es una especie de unión transitoria de empresas narco, de cooperativa, tiene un vínculo muy estrecho con Bolivia y Paraguay, por ejemplo, y bueno, la sombra de Marcet también se ve en los cargamentos que aparecen en la región, que tienen como destino no, digamos, la distribución de droga en la ciudad de Rosario, sino ya la salida a través de los puertos, sobre todo con destino a Europa, Asia y sobre todo Oceanía, que se convirtió en los últimos años en uno de los lugares donde se ubica la droga, porque el valor de la cocaína que se compra en Bolivia, $2.000, si llega a Australia, por ejemplo, tiene un valor de $160.000. Vos señalabas hace un rato el tema de cómo había sido el cambio en la política carcelaria por un lado, por otro lado hablabas de la intervención de fuerzas federales en la provincia y en Rosario en particular. A mí me queda ahí la duda, y creo que para los espectadores uruguayos sobre todo está bueno también entender un poco hasta qué punto, y vos mencionaste en un momento a Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, de otro color político, también a Jorge Macri de la ciudad de Buenos Aires, aparece mencionado también en el libro y en la investigación, bueno, Javier Milei, etcétera, como presidente argentino. ¿Hasta qué punto el cambio de color político del gobierno, en este caso presidencial de Argentina, impacta sobre la política de seguridad o de combate al narcotráfico que tiene la propia provincia? ¿Impacta, no impacta, va cambiando en relación al gobierno presidencial o no? No, o sea, la política de seguridad a nivel nacional, desde por lo menos 2013, 2014 hasta ahora, a pesar de que tuvo 3 colores políticos distintos, sí, ha sido básicamente la misma. Y con tendencias también ideológicas distintas. Pero a la hora de la intervención en estos problemas es el uso de fuerzas federales, la militarización de la ciudad, con incluso durante los últimos años discursos mucho más duros. Ahora hay un cambio en la legislación penal en cuanto a menores de edad, que se bajó la edad de imputabilidad a 14 años, y eso tiene que ver también con un reflejo de la propia población, la propia sociedad, que hoy se siente como más cómoda reclamando medidas mucho más duras, que con la creencia de que generan soluciones. Digamos, y eso está planteado en el libro, sí. Hoy las cárceles no están muy lejos de ser una solución, sobre todo para los menores de edad, sino que se transforman en un problema mucho más grave, porque se convierten en digamos, lugares de especialización en el delito, que una resocialización para poder tener un cambio en la vida. Eso hoy está muy lejos de las perspectivas y muchas veces tiene el consenso de la propia sociedad, pero lo que vemos son, sobre todo en los chicos, en los menores de edad, de los barrios más marginales, como vos decías, del sur de Rosario, del noroeste, que muchos el destino es la cárcel o el cementerio. Me queda
en realidad cuando vos decís que la política a lo largo de los años ha sido con distinto color político y hasta con distinta ideología, porque el perfil ideológico de los distintos gobiernos en Argentina ha ido cambiando, por supuesto, más allá de los matices, la política de seguridad y la política de combate al narcotráfico ha sido la misma. Entonces mi consulta ahí es, inevitablemente, vos podés responder como quieras, ¿y los resultados? Y los resultados han sido pésimos. Digo, ahora hay un descenso en la violencia más extrema en Rosario, pero no está sobre la zona de problemas de fondo, sino hay acuerdos que se han tendido con organizaciones criminales, otras que están en un proceso de desmantelamiento, pero eso no tiene que ver con que la propia comunidad, digamos, no tributa a esas bandas. Lo que hoy se ve son, sobre todo, chicos que tienen como inspiracional pertenecer a la banda criminal, muchos de ellos. Y eso, digamos, no se cambia más por en la calle, sino con otras políticas que hoy no están en el horizonte porque no hay una demanda de la propia sociedad tampoco. Germán, vos has investigado, estamos hablando con Germán de los Santos, periodista especializado en narcotráfico de Rosario de Santa Fe, en realidad Argentina, y lo que a raíz de su libro Niños, Sicarios y otros negocios del narco, lo que me queda por consultarte es muy claramente por tu seguridad personal, digamos. Vos has investigado a narcotráfico, has investigado un poco la justicia o la conexión con la justicia, la conexión con el crimen organizado y con los grandes financistas de todo esto, y también a sectores políticos. Entonces, ¿cómo es manejar esos temas y seguir viviendo ahí cerquita, ¿no? Digamos, de donde pasa todo eso? Sí, es difícil, sobre todo cuando uno revela información que genera conciencias, básicamente. Nosotros publicamos el libro de la Banda de los Monos cuando de este grupo narco todavía no tenían ninguna condena. Hoy el de la Banda de los Monos tiene 160 años en condenas. Entonces eso genera genera reacciones, pero te digo que últimamente las reacciones más duras vienen de la gente de saco y corbata que de los propios narcos. Como un juez que nosotros el año pasado revelamos que, bueno, actuaba en connivencia con un narcotraficante muy importante de Rosario que se llama Esteban Alvarado, y al publicar esta información, bueno, el juez estaba a punto de ser destituido, él renuncia antes y hoy está detenido en su casa, pero está detenido, digamos. Por ahí yo le tengo más resquemor a eso que hoy a los grandes popes mafiosos que parecen muy malos, pero los de saco y corbata también. Muchísimas gracias, Germán. Clarísimo todo, la verdad. Recomiendo mucho Niños, Sicarios y otros negocios del narco, que vayan a buscarlo. Están en todas las librerías de Argentina y de Uruguay, para quienes me van a consultar si se consigue acá, si se consigue acá en Uruguay. Yo ya lo vi en muchas librerías de Montevideo, así que recomiendo que lo lean y también que sigan las notas de Germán en general. A mí me gusta mucho lo que hacen con Iceberg, te lo agradezco, con el newsletter que sacan, un medio independiente, absolutamente independiente, que están hace cuánto ya, ¿un año más o menos? Sí, un año y medio, y la verdad que viene muy bien. Es una comunidad chiquita, pero yo también estoy cada vez más convencido que ese tipo de emprendimientos periodísticos van como muy de a poco, y está bueno que sea así. Bien, además a mí me permite acercarme un poco a Rosario, que lo llevo en el corazón. Verás, no sé si llegabas a ver que en mi computadora está Fideo Di María, ahí como pegadito, porque soy hincha de Central. Y no me queda más que preguntarte, yo sé que no, igual ya lo sé, por eso lo pregunto. Vos no serás de Newell's con esa camiseta roja y negra, ¿no? No, es anaranjada. Bueno, pero yo soy hincha de Colón, que es rojinegro. Yo lo sabía, por eso te lo pregunté abiertamente. Si llegas a ser de Newell's no te pregunto nada de fútbol. Germán, muchísimas gracias por estos minutos acá con Paren el Mundo. Vamos para una nueva pausa y vamos a tratar de otro tema también
importante que se vienen las elecciones en Hungría. Salimos de Rosario, vamos a Hungría el domingo y vamos con música, como siempre. Vamos con Franz Ferdinand, con Walk Away, Alejate, pero eso van a decidir los húngaros el domingo. Crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scar bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as cold as you are. Walk away, why don't you walk away? Why don't you walk away? No buildings will fall down. Don't you walk away? No quake will split the ground. Won't you walk away? The sun will swallow the sky. Don't you walk away? Statues will not cry. Don't you walk away? Why don't you walk away? Why don't you walk away? Why don't you walk away? See those eyes as apologies may rise. I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Oh, and I'm not cold, I am old, at least as old as you are. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back. La Diaria Radio, 97.9. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española, 1920-1234 o preasociate.com. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio, 97.9. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Cómo es estudiar en la UCU?
es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Vuelve la ópera al Teatro Solís, Fidelio, de Ludwig van Beethoven. La Orquesta Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección musical de Martín García y el debut de Nicolás Boni en la dirección escénica, junto al Coro Nacional del Sodre, dirigido por Esteban Luis, con las voces de Sabina Svilac, Eric Herrero, Sabio Sperandio, Licio Bruno, Sofía Mara, Santiago Martínez y Alfonso Mujica. Fidelio, resistir cuando el poder impone silencio. 21, 23 y 25 de mayo. Teatro Solís, 170 aniversario. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy.
Obrigado, é isso. Escuchamos a Herbert Viana con Life During Wartime, la vida durante la guerra, un temún, una versión de Talking Heads, que es una muy buena introducción acá que Alejandro Correa nos proporcionó para entrar en el tema que trae Marcela Schenk con nosotros, pero antes mensajes. Sí, algunos mensajes que van llegando a lo largo de la tarde. Fernando de Playa Pascual, a quien saludamos y le agradecemos, nos pregunta en relación a las declaraciones de ayer de Trump cuando decía que iba a acabar con toda una civilización, si se refería a al eventual uso de un arma nuclear. Ahí yo tengo dos cosas para aportar. Lo primero es que nosotros dijimos, bueno, la Casa Blanca rápidamente salió a desmentirlo, esto porque se corrieron muchos rumores alrededor de eso. Nunca habló eso. No, él no dijo eso, obviamente él solo dijo acabar con una civilización. Cada uno interpreta lo que quiere, circularon esos rumores, la Casa Blanca lo desmintió y además hoy sí había análisis en varios medios internacionales en relación a si Trump alguna vez dijo si era posible o no usar armas nucleares y recordaban una vieja entrevista donde le preguntaron sobre eso y él dijo, bueno, para algo las fabricamos, ¿no? Solamente eso y nada más, pero claramente no se podía anunciar o no si se iban a usar en este caso, más allá de que finalmente se llegó a un acuerdo, o a un acuerdo frágil, porque no había efectivamente desde la Casa Blanca confirmación, sino todo lo contrario, una desmentida que sonó rara porque, bueno, por algo salieron a desmentirlo. Claro, sonó rara porque desmintieron lo que nunca dijeron, pero como ese rumor fue tan fuerte ayer, tuvieron que desmentir. Igual nosotros dar los rumores, ni cabida. Ni cabida. Y después otra consulta de Pancho Fleitas desde Flor de Maronias, acá de Montevideo, que consulta algo que empezó a circular en varios medios también. Otra vez, ahí ya no es un rumor porque circula en medios, entonces sí podemos mencionarlo y ver qué pasó en torno a esto, que dice, ¿qué pasa con esto de que se cerró de nuevo el estrecho de Hormuz? ¿Es así o no es así? Y con Denise rápidamente nos pusimos a buscar. A ver, Denise, contame. Sí, hay reportes, pero no está confirmado. Así que de nuevo vamos a esperar, porque el escenario ya es de por sí demasiado tenso para que además estemos con la responsabilidad de la comunicación tirando noticias que por ahí no son necesarias. No vamos a agregar. Estamos en Par en el Mundo, inhala, exhala. Exacto. Pero, ¿no? Y tomamos todas las malas noticias, pero que sean reales, sin avanzar demasiado. O sea, lo único que tenemos concreto es otra vez una desmentida de la Casa Blanca que dijo ayer la declaración fue que iban a liberar el estrecho de Hormuz. Irán advirtió, ojo que igual la liberación de la circulación marítima por el estrecho va a llevar su tiempo porque tiene elementos técnicos que tienen que desarrollarse, que tiene que ver obviamente con los impedimentos que había hasta ahora y cómo lo habían frenado, entonces hay que ponerse a trabajar en eso, no es que de repente hoy van a circular todos los barcos o todos los buques que venían circulando hasta antes del cierre, y por otro lado la Casa Blanca sale a decir, no, bueno, nosotros no, lo que sabemos es que se liberó y hoy ya estuvieron circulando muchísimos más buques, con lo cual estos son especulaciones, respuestas, habrá que ver. Habrá que ver, nada impide que en 5 minutos sepamos que sí se cerró, pero por ahora es muy frágil, así como el cese el fuego, es muy frágil la información de que si el estrecho se cerró o no. Pero bueno, vamos a otra frontera, que es la frontera política en Hungría. Recibimos a Marcela Schenk, politóloga, bueno, con amplia formación, muchos títulos que acá no nos da para nombrar todos. Pero Marcela, bienvenida a Par en el Mundo. Es una alegría inmensa tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Y para empezar con un tema muy importante, porque vamos a hablar de Víctor Orbán, que es un referente para muchos de los mandatarios, incluso para Trump, y es un personaje que ahora nos vas a detallar con más riqueza. Muy interesante porque logra ser amigo de Trump. De hecho, Trump hace poco usó la palabra amigo para referirse a él, y es aliado de Putin. De hecho, salieron grabaciones hace poco tiempo que muestran que Orbán dijo, estoy a tu disposición. O sea, él logra aliar mundos supuestamente opuestos. Pero bueno, empezamos por el inicio. El domingo hay elecciones en Hungría. ¿En qué contexto? Hay elecciones, sí. Bueno, aprovecho primero para saludarles, un gusto estar acá y bueno, felicitaciones por este espacio que se abre para parar un poco las rotativas. La vorágine, exacto. O sea, lo mismo que estaban diciendo ustedes, lo vengo pensando de hace tiempo, ¿no? Como esto de la agenda que está como pasándonos un poco por encima muchas veces, ¿no? Y la necesidad que tenemos entonces de parar un poco las cosas para pensar, que parece contraintuitivo, ¿no? Con toda esta rapidez, parar para pensar, pero es súper necesario. Y ahí veo de refilón que se ve mi Cambiemos el Mundo, que está, bueno, rimando con el paremos de acá. Bueno,
decías, sí, se vienen las elecciones en Hungría, unas elecciones muy particulares, unas elecciones que se dan además en un contexto, ustedes también escuché que hablaban un poco de lo que tiene que ver con las extremas derechas, las ultraderechas, y bueno, y en particular este es un caso bastante emblemático en ese sentido, ¿no? El de Hungría, vos decías, genera además coincidencias que parecerían impensadas, ¿no? En el ámbito geopolítico, pero bueno, solo para tener un pantallazo, entonces, ¿qué es lo que pasa en Hungría ahora, dentro de unos días? Tenemos este 12 de abril las elecciones. ¿Qué es lo que se elige? Se eligen los miembros del Parlamento, ¿bien? Un Parlamento que tiene casi 200 miembros. ¿Y quiénes van a votar? Bueno, prácticamente unas 8 millones de personas en el país, pero además recordemos que Hungría realizó ciertas modificaciones en su constitución para que pudieran también votar personas en el exterior. Entonces, prácticamente también vamos a tener cerca de 500.000 de personas votando desde el exterior. Además, también aprovecho para comentarles que hace muy poquito salió una columna que escribió Stephen Forti sobre este tema, y también él hablaba de el turismo electoral. Stephen Forti, académico. Exactamente, académico, especialista en temas que tienen que ver con los extremismos de derecha, y realizó un análisis de lo que va a pasar en Hungría. Y bueno, y uno de los elementos que él toma también es esto de la posibilidad que existe en este país de votar en circunscripciones que no son en donde viven las personas, bueno, ni siquiera tienen un vínculo directo con esos territorios, pero lo pueden hacer, lo cual permite también movilizar grandes masas de votantes, si se quisiera hacer, de una circunscripción a otra, donde puede llegar a haber entonces también ahí un elemento a considerar. Tenemos varios partidos que están compitiendo acá, pero en realidad tenemos dos que son los realmente importantes en términos electorales. ¿Por qué? Porque son los que concitan, digamos, que la mayoría de las adhesiones de las distintas encuestas que se están realizando, ¿no? Y en ese caso tenemos al Fidesz, que es el partido de Orbán, que lo traías vos, Denise, que es el partido que está en el gobierno ininterrumpidamente desde el 2010, ¿no? O sea, tenemos entonces 16 años ininterrumpidos de este gobierno con Orbán a la cabeza, y tenemos un partido que está despuntando en los sondeos de la opinión pública, superando al Fidesz, además por varios puntos. Las distintas mediciones nos están hablando de entre 10%, 20%, incluso a veces más. O sea, siempre son distancias de 2 dígitos, dependiendo de la fuente que estemos consultando, que es el partido de Peter Magyar, el TISA. O sea que es la opción que está viniendo, digamos, a disputarle por primera vez en este último tiempo de forma seria el gobierno a Orbán. Vos decís, perdón Marcela, porque vos decís recién que son elecciones parlamentarias, pero Exacto. estamos recordando que también es un gobierno, un primer ministro, es decir, podría, o sea, no es que solamente, digamos, significaría un cambio de legisladores, sino que además podría producirse, si cambia la cantidad de composición de ese parlamento, que pierda Orbán su cargo de primer ministro, ¿es así? Perfecto, la aclaración, está buenísimo que lo aclaremos, porque sí, estamos hablando entonces de un sistema parlamentario. En los sistemas parlamentarios, el gobierno en sí se termina conformando de esta forma, como vos lo decís, ¿no? O sea, lo que va a suceder después de las elecciones, o lo que pensamos que va a suceder, es que tomando en consideración esos resultados, se defina el primer ministro en base a esto, ¿no? O sea que sí, no solo es una elección parlamentaria, digamos, de parlamentarios, sino también estamos pensando que el gobierno se va a definir en base a esto, ¿no? Y en esta idea de que pueda, perdón, Denise, que podría, no, porque la vi ahí, tomó aire, sí, pero te espero, vaya tranquilo, me le metí por el costado. No, en esta posibilidad, digamos, esta presunción de que, según las encuestas, pierda Orbán el gobierno, antes de meternos en específicamente quién es Orbán, cómo es Orbán, e incluso cómo es su rival y su principal rival en esta carrera política, es ¿por qué podría perder? Digamos, cuando un gobierno lleva 16 años en el poder, es tan celebrado por algunas de las figuras más importantes de la política internacional como Trump y Putin, y a la vez podría internamente perder el poder, la primera que me surge es, bueno, ¿en qué contexto interno se da esto y por qué podría perder el poder?
Bueno, hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta ahí. De hecho, si miramos un poco la oposición que está haciendo TISA, no es una oposición en términos ideológicos de liberalismo o progresismo en función de las distintas medidas que ha impulsado el gobierno de Orbán, ¿no? Que de hecho... Ya lo podemos profundizar un poco más esto, por lo que estabas diciendo, Brian, de pensar un poco más en la figura de Orbán, pero si pensamos los grandes frentes a los que se ha enfrentado, valga la redundancia, Orbán, pensamos género, migración, ¿ah? Y bueno, y de hecho, no es en estos términos que se está dando esta lucha, digamos, electoral. El último frente que está proponiendo Orbán tiene que ver con la paz, la guerra y la paz, y tratar de llevar, digamos, que la contienda electoral hacia esos términos, ¿no? En particular en lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania y la posibilidad entonces de que Hungría intente, digamos, meterse más en esto, ¿no? Pero ¿en qué términos es que se da esta disputa del poder? Bueno, se da en términos de lucha contra la corrupción. ¿Ah? Principalmente este es el tema como más fuerte que impulsa a la oposición y a Magyar en concreto, ¿no? De hecho, Magyar es un insider, o fue un insider del gobierno de Orbán, ¿no? Incluso, bueno, leía algunas columnas que citaban cómo él tenía de referencia la figura de Orbán cuando entró en política. Estamos hablando de una persona de 45 años que era, como les decía, un integrante de Fidesz, que seguía a Orbán, pero que, según lo que él relata, vio de adentro lo mal que funcionaban las cosas, ¿no? De hecho, también hay uno de los escándalos que estalla en el gobierno de Orbán, que entre los fusiles que saltan fue la ex esposa de Magyar, que lo que hicieron fue, de cierta forma, encubrir una situación de abuso, particularmente además en un partido que tiene un discurso muy fuerte en torno a estos temas, en torno a la ideología de género, la protección de las infancias, en lo que tiene que ver con esta reinterpretación conservadora, ¿no? de la ideología de género, salta este escándalo y los altos cargos del gobierno de Orbán estarían encubriendo esa situación. Bueno, una de ellas es la ex esposa del candidato, digamos, de la oposición. Entonces, solo les digo esto como para que veamos de dónde viene Magyar, concretamente, y cuáles son los puntos sobre los que está trazando, digamos, su campaña. No son puntos ideológicos, no es que vaya a tener una postura progresista o más liberal en torno a temas que tienen que ver con igualdad de género o la migración, o, bueno, las medidas anti-inmigración muy fuertes que ha llevado adelante Orbán. No se mete tampoco en esta última campaña a discutir específicamente los temas más vinculados a la guerra de Ucrania y Rusia. Sí se mete en cuestionar desde adentro, digamos, al partido en sus propios términos, en los propios términos del Fidesz, ¿no? Claro, es como si fuera un saneador del Orbán de los primeros tiempos, ¿no? Un Orbán versión honesta, entre comillas, siempre, pero así se vende. Sí. En estos días, por ejemplo, hay mucha prensa internacional y sobre todo prensa europea que está prestando mucha atención a lo que sucede. Y de hecho veía al corresponsal de Telegraph que terminaba su abordaje de las elecciones diciendo, bueno, quizás... citando algo que le decían en Hungría, ¿no? Quizás la forma de vencer a Orbán sea convertirse en él, ¿no? Que es bastante terrible, digamos, como para pensarlo en términos de, bueno, qué tanto cambio implica esto, pero también podríamos llegar a verlo desde una postura estratégica, ¿no? También la propia campaña del Fidesz y de Orbán trataron de llevar a TISA y a Magyar a polemizar sobre aspectos más ideológicos como una suerte de trampa, ¿no? Para que se cayera, digamos, en esos puntos y desviar, digamos, la atención de un público mayoritario, ¿no? No nos olvidemos que tiene que lograr realmente una mayoría muy amplia. Para un cambio de gobierno. Exactamente, digamos. Para un cambio de gobierno. Entonces,
quizás desde un punto de vista estratégico podríamos ver también esta postura de cómo está evitando todos los posibles puntos de conflicto para lograr, digamos, ese objetivo mayoritario. Claro, para seguir en competencia. Marcela, Exacto. vamos a adentrar un poco más en el perfil de Orbán, que hay mucho para hablar. De hecho, el vicepresidente de Estados Unidos estuvo ayer haciendo campaña declarada y quejándose de injerencia externa cuando ellos están haciendo injerencia externa en Hungría. Pero vamos a un pequeño corte y ya volvemos. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, ¿Quiénes son las relaciones? y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice "Te busqué en mi auto rojo a las 6". Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito, por favor, al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. No te remontes que no sos cometa. No se puede chiflar y comer gofio. Es más viejo que el agujero del mate. Encontrá el significado de estos y 1000 dichos y refranes más recopilados en un libro por la Academia Nacional de Letras, editado por Banda Oriental. Pedilo en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental. Territorio de libros. Volvemos a Pare en el Mundo. Estamos con Marcela Schenk hablando de las elecciones del próximo domingo en Hungría. Y antes de la pausa hablábamos que, bueno, el vicepresidente de Estados Unidos estuvo ahí en Budapest brindando el apoyo de Estados Unidos. Sabemos que Putin también quiere que Orbán siga en el poder contra los burócratas de Bruselas, como Orbán se refiere a sus colegas de la Unión Europea. ¿Quién es este hombre, Marcela? Bueno, cuando hablamos de Orbán tenemos que ver varias cosas, ¿no? ¿En qué momento es que estamos hablando también de él? Bueno, es alguien que, por ejemplo, en sus inicios quizás les resulte sorprendente, o a quienes nos están escuchando, pero tuvo, por ejemplo, becas de la Fundación Soros para realizar sus estudios, ¿no? Bueno, fue el fundador de lo que después iba a transformar en el Fidesz, que eran un grupo de jóvenes más inspirados por el neoliberalismo, más en la onda, digamos, de Thatcher, y bueno, con un perfil fuertemente anticomunista, pero en sus inicios, y de hecho, bueno, él fue antes que este periodo que estábamos hablando, ya fue primer ministro, ¿no? Pero bueno, en ese momento no tenía el perfil tan marcadamente extremista que tiene hoy, ¿no? 98 era más o menos. Eso, claro, ¿no? exactamente. Fue ministro por primera vez en el 98, como vos decías. ¿Por qué señalás, está bueno aclararlo para la audiencia, por qué se aclara, digamos, que el hecho de que capaz no nos esperábamos que haya sido financiados sus estudios por la Fundación Soros? ¿A qué se lo asocia, digamos? Bueno, una de las cosas que sucede con este tipo, digamos, de liderazgo, este tipo de gobiernos, es que muchas veces establecen un enemigo, ¿no? Y de hecho, Soros y su universidad fueron uno de los enemigos más directamente señalados por Orbán, ya por el segundo Orbán. Por eso decía que teníamos como dos momentos distintos, ¿no? Pero si tenemos hablamos 16 años de Orbán, podemos hablar de muchos Orbán. Exacto. Y los 4 anteriores. Y los 20, 4 anteriores, claro. por eso. Y en estos 4 anteriores, del 98 al 2002,
podemos ver que tenía un perfil más liberal que el actual, ¿no? Y trataba, digamos, de promover reformas más orientadas hacia el mercado. Incluso el propio ingreso en la OTAN de Hungría podemos verlo asociado a este periodo, ¿no? Pero bueno, ese es un primer Orbán, Claro. ¿no? Y después Yo me lo tenemos quedo acá, lo apoyo por acá y vamos con otro. Exactamente. Lo apoyo en un Sí, costado lo de la mesa. guardamos acá en la un memoria costadito y de la vamos mesa. a Y Ahí nos va. ese de vamos ahora. al Orbán de hoy, ¿no? Vamos. Orbán número 2. Orbán número 2 empieza entonces con este cambio decisivo de Orbán accediendo al poder en el 2010. Y ahí una de las cosas que sucede es que logra mayorías suficientes para rediseñar las reglas institucionales, ¿no? Y acá empieza, bueno, la etapa más polémica y más concentradora de poder que tiene Orbán, ¿no? Bueno, en ese sentido tenemos que ver que cuando miramos las mayorías, o sea, siempre ha tenido mayorías, ¿no? Pero las mayorías son distintas. Hoy hablábamos también más técnicamente de lo que implicaba un gobierno de carácter parlamentario. Bueno, también en las mayorías podemos tener mayorías simples, mayorías absolutas, ¿no? Mayorías especiales. Y en este sentido siempre ha tenido un tipo de mayoría muy consolidada, ¿no? De 2/3, lo que le permite modificar muchas de las cosas. Entre ellas, por ejemplo, la modificación de la propia Constitución, ¿ah? Que popularmente en aquel momento, en el 2012, se le llamó la Constitución iPad, porque la habían redactado a las apuradas en ese dispositivo, ¿no? Y bueno, y en esta Constitución, por ejemplo, se establece la ciudadanía en términos étnicos, ¿no? Lo que permite después ampliar el voto a las personas que están en el exterior, como habíamos hablado. Y se define también en términos religiosos la ciudadanía. Hay un perfil de un cristianismo conservador muy marcado, ¿no? En el Fidesz y en Orbán. Y bueno, y en ese sentido también empieza a resquebrajarse la independencia judicial, ¿no? De hecho, es en esta etapa, digamos, en estos 16 años, que ya muy tempranamente, en el 2014, Orbán define, o sea, pone la etiqueta a su gobierno como promotor, digamos, de un Estado iliberal, ¿no? O de una democracia iliberal, que es un término que vamos a empezar a ver justamente en este gobierno, y que al principio de una forma poco definida, ¿no? De hecho, bueno, cuando le preguntaban, lo que decía era, bueno, cuando lo vean, lo van a reconocer, ¿ah? Y bueno, y con el tiempo podemos reconocerlo, ¿no? Podemos ver este recorte de las libertades y de los derechos de las personas, podemos ver esta disolución de los poderes del Estado, ¿no? Esta injerencia directa en el poder judicial. De hecho, ya capaz que lo hablamos un poquito más adelante, ¿no? Pero si llegara a suceder que en las elecciones no ganara el Fidesz, ganara su contrincante, de todas formas, el Tribunal Constitucional lo va a seguir controlando el Fidesz, ¿no? Entonces hay determinadas potestades que puede tener, como por ejemplo declarar inconstitucional determinadas leyes, que la va a seguir teniendo. E incluso, si bien, como dijimos, en un sistema parlamentario es la definición del primer ministro, la conformación del gobierno, de la línea política, etcétera, el presidente va a seguir siendo del Fidesz, ¿no? Y tiene algunas potestades que no son ornamentales, ¿no? Que son, por ejemplo, poder ejercer algún tipo de veto sobre algunas leyes, ¿no? Porque las tiene que firmar también. Entonces, sigue teniendo esta injerencia, esta democracia liberal, digamos, sobre la justicia. Además, un control de los medios de comunicación muy importante. Les comenté al principio esta columna de Steven Forti, ¿no? De este historiador de la Universidad de Barcelona. Bueno, él, por ejemplo, en esta columna refleja cómo prácticamente el 90% de los medios en el país están bajo control del Fidesz, ya sea directamente o por testaferros, ¿no? Entonces, bueno, se ha ido recortando muchísimo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, con las posibilidades que hay de escuchar otras voces, ¿no? La prensa independiente existe y es, y bueno, si ustedes se fijan en lo que son los informes de la prensa tradicional extranjera que está hoy haciendo una cobertura, van a encontrar, por ejemplo, el trato que le dan a los periodistas, a las periodistas independientes en las marchas, ¿no? Un hostigamiento muy fuerte, además
se han filtrado, por ejemplo, algunas noticias de que se pinchan las comunicaciones. También se han filtrado, información de que se pinchan las propias comunicaciones de los partidos opositores y particularmente, bueno, de los afines a Masquiar. Entonces, tenemos un estado donde desde hace mucho tiempo no podemos hablar de democracia, ¿no? De hecho, bueno, es uno de los grandes conflictos también con la Unión Europea. Recordemos que Hungría forma parte de la Unión Europea, pero ha tenido muchos problemas en ese sentido como miembro, ¿no? Y en particular, por ejemplo, se han congelado fondos de la Unión Europea en relación a estas prácticas y en relación a las prácticas de corrupción, ¿no? Yo ahí te pongo un freno y te hago una consulta bastante que se desprende de lo que acabas de decir. Vos decís, bueno, muchos dicen no se puede hablar de una democracia o ponen en discusión si esto es una democracia o no. Lo primero que me pregunto es, en un marco donde aparecen las encuestas con 10, 20 o más puntos abajo y donde un eventual cambio de gobierno es posible, ¿podemos hablar de un Víctor Orbán que deje el poder? ¿Que reconozca esas elecciones? Bueno, en esa pregunta que me acabas de hacer hay muchas dimensiones que creo que tenemos que abordar. Intentaré ser breve, como le digo a los estudiantes y a las estudiantes, y después hablo media hora. Se quejan o aplauden. Tenemos tiempo. No, voy a trataré de ser breve, de verdad. Tenemos como varios elementos como para considerar ahí. Si miramos, por ejemplo, lo que son los informes que evalúan la calidad de la democracia de los diferentes países, nos vamos a encontrar con que sostenidamente en estos últimos años Hungría es de los más autocratizadores, digamos, ¿no? Y en ese sentido, o sea, de hecho, ya no se habla de democracia, ¿no? De democracia liberal. Bueno, el propio Orbán, ¿no? Lo definía de esa forma. Incluso en una entrevista reciente lo dice, ¿no? Y dice, bueno, estamos acostumbrados a un modelo de democracia que le da más peso a las instituciones que a los líderes y eso tiene que cambiar, ¿no? Pero en esto de medir las diferentes facetas de la democracia y cómo se comporta, con todos los elementos que estuvimos hablando hasta ahora, tenemos, bueno, estudios como el de variedades de la democracia, que hace informes anuales que sistemáticamente ve cómo va bajando, ¿no?, la calidad de la democracia en Hungría, ¿no? De hecho, bueno, dice el último informe que Hungría es el principal autocratizador de los últimos 25 años, ¿no? Bueno, y que dejó de ser entonces una democracia como la conocemos a partir del gobierno de Orbán. Entonces, digo todo esto porque las reglas con las que nos manejamos son las reglas de las democracias liberales, ¿no? Y no estamos hablando de una democracia liberal. Entonces, hay diferentes cambios que ha estado estableciendo. Hoy hablamos, bueno, de cambios que tenían que ver con el sistema de justicia, pero también otros cambios que tienen que ver con cómo se modifican las reglas electorales que han tendido a favorecer de forma sistemática al Fidesz, ¿no? Por ejemplo, modificar las circunscripciones, modificar la cantidad de escaños, ¿no?, de lugares que hay en el Parlamento y sobre representar lugares con poblaciones más rurales, o poblaciones más pequeñas, que son más leales, por lo general, al Fidesz, ¿no?, al partido de Orbán. Además, bueno, y esto que lo podemos atar también con lo que hablábamos sobre los medios de comunicación. ¿De qué forma se informan las personas? También hay sondeos sobre esto, ¿no? De diferentes, tanto de la academia como incluso de empresas que se dedican a la opinión pública, que lo que ven es que en estos distritos más rurales, con predominancia de Orbán, la gente tiende a informarse más con medios tradicionales, que son los que responden justamente a este partido y, bueno, y a la línea de Orbán. También les digo, así como les digo esto, si lo vemos por un punto de vista más generacional, las personas más jóvenes se están informando más por redes sociales ahora y por otro tipo de medios más alternativos, lo cual en este contexto puede apoyar, digamos, este quiebre, digamos, de la opinión pública. Pero cuando vemos lo que tiene que ver con el uso de medios, con el espacio que se le da a voces opositoras en los medios,
con el espacio público y cómo se llena el espacio público con cartelería. Bueno, esta ha sido también una campaña muy paradigmática en cuanto al uso de deepfakes, de fake news, pero también de inteligencia artificial, a veces con etiquetas y a veces no, para representar determinadas imágenes negativas sobre, en este caso, el partido opositor y particularmente el candidato de la oposición, ¿no? Entonces, es un terreno súper desigual en el que se está compitiendo, ya de pique. Además, esto que estábamos hablando de las circunscripciones y bueno, y todo esto, o sea, para que tengan una idea, escuchaba hace poco un análisis que hacía una socióloga especializada en estos temas en Princeton y decía, bueno, con 45% de los votos es posible que Orbán tenga una mayoría, ¿no? Y para tener un resultado similar necesitaría TISA superar el 55%, ¿no? Okay. Entonces ya de pique eso lo tenemos así. Pero además, seguimos agregando cosas, además estamos suponiendo que estamos frente a un escenario donde se aceptan los resultados. Tampoco lo sabemos, ¿no? Bueno, claro, hace 16 años que no se sabe muy bien, ¿no? Porque Orbán viene ganando. Ok, por sí o por no. ¿Existe manipulación de resultados o sospecha de manipulación de resultados? Bueno, a ver, desde la ciencia política me cubro un poco. Se viste de académica, muy bien. Claro. Pero me cubro un poco en el sentido de que, a ver, cuando pensamos sobre estas cosas, tiende a ser en realidad un enfoque aburrido, ¿no? Casi que forense. Una vez que pasaron las cosas podemos explicar por qué pasaron, ¿no? Pero es difícil como hacer futurología, digamos, de las cosas que pueden suceder. Pero sí estamos viendo un montón de escándalos que se están sucediendo en esta semana, por ejemplo, en relación a, bueno, por ejemplo, el último, ¿no? Tuvo que ver con una serie de atentados que se preveía que podía llegar a suceder en uno de los mecanismos principales de abastecimiento energético, ¿no? Y cómo se culpaba de esto desde el propio gobierno a Ucrania, ¿no? Y bueno, toda la narrativa, digamos, termina haciendo el vínculo entre Ucrania y la oposición al Fidesz. De hecho, hoy les estaba comentando, ¿no? La cartelería que hay, incluso hay hasta cómics donde se ve al candidato opositor con Zelensky, ¿no? De hecho, la cara del presidente de Ucrania está presente en cartelería en Budapest, como si fuera, bueno, justamente, ¿no? Ese enemigo, como antes fue Soros, como antes fue el género, bueno, ahora estaría siendo la guerra de Ucrania y se trata de pintar a el partido de Orbán como el que puede generar la paz y al TISA como el que va a vincularse justamente con Ucrania y generar una crisis total, ¿no? Y una guerra. Y en ese sentido, hay ciertas medidas que podría llegar a tomar el gobierno que parecerían improbables en este contexto por todo lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Porque está ahí el vicepresidente de Estados Unidos, porque hay una serie, digamos, de actores que también están participando como observadores, etcétera, que harían como más difícil, digamos, que se genere una situación de excepción. Pero se podría generar una situación de excepción donde incluso no se realicen estos comicios, ¿no? Eso no es una posibilidad que hay que descartar completamente. Entonces, sí, es un escenario difícil. Y vos hoy, retomando la pregunta que me hacías al principio, si suponemos, ¿no? En esto de seguir suponiendo escenarios, pero si suponemos que efectivamente se cumple lo que nos están diciendo las encuestas, ¿no? Si efectivamente entonces, Orbán pierde el gobierno a raíz de estas próximas elecciones. Y acepta la derrota. Bien. Yo les comenté, tenemos justicia en manos del Fidesz, tenemos presidente en manos del Fidesz, tenemos medios en manos del Fidesz. O sea, una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar. Claro. Y otra muy distinta, hacerse con el poder, ¿no? O sea, todo esto nos está generando un panorama muy complicado, ¿no? para la gobernabilidad, digamos, de un partido opositor al Fidesz. Igual, de todas formas, ¿no? Abre el paraguas. Abro el paraguas. En realidad, no el paraguas, sino lo que hablábamos
en el corte, que tiene que ver con esto de que sería esta situación un revés importante para el Fidesz, sin duda. Sería milagroso en realidad. O sea, en el marco de todo esto que está sucediendo, de todo el control que existe, sin embargo, en esta situación de hiperrestricción de la participación y de la voluntad de las personas, se está generando un cambio, ¿no? Entonces, es una señal muy importante de que los cambios pueden suceder, ¿no? Cambiemos el mundo. Claro. Yo quería volver un poco a eso, justo, Marcela, la figura de Peter Magyar, que si bien salió de las filas de Orbán, aprendió justo con él y está usando lo que aprendió para construir su propio liderazgo. ¿Cómo ha logrado eso en el cuerpo a cuerpo? Porque si los medios de comunicación están tan controlados, me imagino que yendo a las comunidades rurales, como vos decías, ¿cómo ha sido su construcción de campaña para poder llegar a una diferencia de hasta 20 puntos, que no es poca? No, totalmente. Por eso decía, la verdad que es súper, súper, súper importante y casi milagroso, ¿no? Lo que sucede. Pero bueno, a nivel de campaña, actos masivos, se pueden ver en las calles de Budapest sus actos. De hecho, muy en el boca a boca, veía también a quienes están apoyando a este candidato, que no nos imaginemos de vuelta, ¿no? No nos imaginemos que estamos hablando en términos de un cambio ideológico profundo en relación al modelo de Orbán, pero bueno, sus militantes, digamos, llamando por teléfono, hablando con todos los medios que les dan cabida para esto. Veía uno de estos militantes, por ejemplo, que en su cuarto tenía la imagen de Margaret Thatcher, ¿no? Digo, como para que tengamos también en cuenta dimensión del tema ideológico en relación a esto, ¿no? Pero, ¿y por qué ha importado tanto esto de la forma en la que estructuró, digamos, el encuadre de su campaña como alguien que no viene a romper con determinadas líneas importantes que ha establecido Orbán, si bien tiene una postura más asociada a la derecha o a la centroderecha y no al extremismo de derecha, claro, como el de ¿cómo Orbán? se vende, ¿no? Más dialoguista. Sí, y más cercano a Europa, más cercano a atender los problemas, digamos, del monstruo desde adentro, como un conocedor, digamos, de las cosas que sucedieron. Y en ese sentido, como alguien que viene desde las entrañas de ese monstruo puede conocerlo y cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido como uno de sus grandes aciertos, si se quiere, a nivel de estrategia, disputar en el mismo terreno de Orbán el electorado, ¿no? Y bueno, y de hecho en ese sentido también, por eso lo decía hoy más temprano, ¿no? Cómo tenemos que pensar en estas estrategias electorales que lo que tratan de hacer es no asustar al electorado mayoritario, ¿no? Y convocar al electorado mayoritario. En entrevistas, por ejemplo, que le han hecho para medios internacionales, bueno, cuando le preguntan directamente por estos temas, los evade. Y bueno, lo que vos decías, Denise, sobre el tipo, digamos, de plataforma, las redes sociales sin duda han sido importantes, ¿no? En este sentido. Y bueno, romper ese bloqueo de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Ese control. Sí, que por otra parte, si lo miramos un poco más fuera de este caso, a veces sucede lo contrario, ¿no? Con las redes sociales, ¿no? Que tienden, digamos, a impulsar discursos más polarizados, más extremistas, pero en este caso, al tener un cerco informativo tan fuerte, ¿no? Bueno, sí, un mercado completamente concentrado en un partido y en sus testaferros, el tener algunas vías distintas, digamos, para poder comunicarse ha sido importante. Y también cuando la pauta es bastante parecida, no genera polarización. No hay tanta diferencia. A mí me queda una duda en relación a lo que vos señalaste al principio, bueno, o por medio de la charla, la verdad que ya no me acuerdo si fue al principio, pero decías en un momento que en el ranking de autocracias o de autocratización, Orbán está liderando eso. Decías que él mismo declaró su carácter iliberal sin ningún tipo de tapujo, ni se sonrojó, ni mucho menos. Entonces ahí yo entro en la duda de, más allá de si manipula o no manipula elecciones, si reconoce o no reconoce resultados,
¿qué le aporta a un régimen que ya se reconoce iliberal y autocrático realizar elecciones? Bueno, es como la última pincelada de legitimidad, ¿tá? Que puede llegar a tener un régimen de estas características, ¿no? Yo creo que tiene también que ver con cómo hemos ido reduciendo, y no solo Hungría, ¿no? Pero Hungría es algo así como el plano, si se quiere, en el que se miran otros actores. ¿Es un laboratorio? Bueno, de hecho, ha sido definido de esa forma, ¿no? Como un laboratorio de iliberalismo a nivel mundial. Y bueno, y a veces además tendemos como a pensar estos temas en términos más coloniales, entre comillas, ¿no? Pero bueno, pensamos un poco que el parámetro es Trump, ¿no? Y bueno, hay un mini Trump en tal lugar, o a veces incluso se define a Milei, ¿no? En esos términos. Como mini Trump, como mini Orbán. Como mini Trump, como Okay. mini Trump. Sí, el Trump de los trópicos es Bolsonaro, o sea, Okay. hay varios, ¿no? Por eso. Y el nuestro es el Trump del Cono Sur. Será del Bien. Cono Sur, sí. Por sí. eso, como el parámetro termina siendo un poco el del norte, cuando en este caso, en casos como el de Hungría, lo que vemos es que marca la pauta para actores como Trump, ¿no? Claro. Yo antes dije... Es el bueno, Orban de Estados Unidos, Trump, claro, ¿no? exactamente. Ahí es esa la que- Exactamente, sí, totalmente. Y bueno, y en ese sentido, si bien dije antes que la ciencia política no es predictiva, y bueno, y la política tampoco lo es, pero de cierta forma el caso de Hungría nos marca, por eso, porque es una inspiración, nos marca un poco cuál podría ser, digamos, la pauta a futuro que tomen otras potencias. Por eso no es casual que esté J.D. Vance acompañando, bueno, que haya llamado incluso Sí, en vivo. estuvo Marco Rubio, están desfilando varios por Budapest. Exacto. Bueno, Trump lo llamó en el medio de un acto, ¿no? Para expresarle que lo adoraba, ¿no? I love this guy. En el medio, digamos, del acto. Y bueno, y no solo eso, sino que ustedes hablaron el otro día de la CPAC también, ¿no? Sí, encuentro de exacto. derechas y ultraderechas o extremas derechas, ya lo estamos definiendo todavía, no lo definimos, pero encuentro donde se unifican. Exacto. Bueno, este encuentro fue realizado en Hungría y se adelantó para que justamente fuera un impulso en el marco de este proceso de las elecciones, ¿no? O sea, ahí las diferentes fuerzas de las extremas derechas a nivel internacional fueron a darle su apoyo a Orbán, ¿no? O sea, Orbán no es un caso para nada menor en la geopolítica internacional en ese sentido. Y bueno, y vos decías, ¿no? Qué difícil esto de pensar, bueno, es el principal aliado de Trump y es el principal aliado de Putin, ¿no? Sin duda también, ¿no? Es como los ojos de Putin adentro de la Unión Europea. Entonces, se da una conjunción bien particular en ese sentido. Y te diría que las elecciones son la última frontera, digamos, de legitimidad social de un determinado régimen, ¿no? Ya después pasamos a lo que se denominaría, digamos, autocracia cerrada. Además, ¿podría Pura y valerle dura. eventualmente, si no hubiera elecciones, que ser expulsado o sancionado por la Unión Europea? Bueno, ya tenemos sanciones por la Unión Europea, ¿no? Varias sanciones se han hecho, y de hecho, bueno, las últimas reformas electorales, ya desde hace 4 años la Unión Europea decía esto está discriminando. O sea, tenemos varios llamados de atención que terminan, digamos, con hechos como los que hablamos hoy, de que se le ponga bueno, sanciones específicas para recibir fondos, que eso ahoga mucho económicamente al gobierno de Orbán, que de hecho es uno de los elementos también, este ahogamiento económico, que es destacado, digamos, por la oposición, ¿no? Temas que tienen que ver más con lo nacional y las preocupaciones concretas de la vida cotidiana de las personas, y no tanto estos otros enemigos que trata de instalar Orbán, y bueno, y que son los resaltados también por otros líderes extremistas del mundo, ¿no? Recibimos a Marcela Schenk, magíster y licenciada en Ciencia Política de la Universidad de la República, para hablar de estas elecciones y de lo que va a venir también. Y la vamos a seguir Marcela. recibiendo también, Vamos Marcela, a seguir por favor. recibiéndote. Se nos va el programa. Denise, Se nos va el programa, estamos muy disciplinados con el tiempo, Sí. Marcela. No paramos el mundo todavía, pero un poquito, aunque sea unas horas lo hemos parado. Sí, el para reloj todavía reflexionar. no paramos. Ya vamos a lograr. Ya, De Denise puede tener lograr el magia. tiempo. Le agradecemos, por supuesto, a todos los que nos estuvieron escuchando, mandando mensajes,
algunos no pudimos contestar o no pudimos leerlos al aire, lo vamos a hacer mañana con los que nos envíen. Recordar que nos opera en el sonido Alejandro Correa, en video Joaquín González, muchas gracias a ellos. Producción Gonzalo Yuria, Denise Mota, un placer estar contigo y nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Gracias, Marcela, hasta mañana. Gracias a ustedes.